aunque no ganes, eso no es el punto es disfrutar, agarrar la experiencia. A veces cuando no tienen paciencia, alguna gente no tiene mucha paciencia de entender un proceso. O sea, lo agradezco muchísimo porque es que ellos son la razón por que yo estoy aquí. De verdad quieres tomar eso en serio, vas a tener que saber cómo tener disciplina, saber cómo organizar tus tiempos para tener tiempo para practicar, bailar, estudiar. Yo siento que si tú no tienes disciplina, si tú no te aplicas a las cosas, tal vez se te hace muy difícil, porque obvio que somos niños, queremos vivir una vida de niños. Saber que hay momentos donde tú tienes que ser profesional en vez de no más niño. Uy, no sé. Eso sí lo tengo que pensar. Bienvenidos sean todos a Diamond Talks, un nuevo episodio de estos como los que te gustan a ti. Hoy no quiero comenzar el podcast sin antes dar las gracias a todos nuestros auspiciadores, las personas que pues soportan este podcast, que nos ayudan a que esto sea una realidad, y por eso voy a agradecer a Itamar Martínez de la Liga Latina, a Ricardo Lucius, el abogado de la comunidad, y a Taina Cigar, que nuestra amiguita Sandy siempre está por ahí con sus deliciosos cigarros por todas las actividades en Tampa. Así que si usted se mantuvo aquí y vio en la tapa de este video, la persona que tenemos en este episodio es chiquita en edad, pero la realidad es que es grandísima en corazón, en dedicación y esfuerzo. Y por eso me quiero sentar con ella a hablar un poco de la nueva generación de la salsa, chicos que están haciendo grandes cosas, así que no se despegue, péguele un ojito a este podcast, dele like, suscríbase y dele a la campanita y manténgase hasta el final para que entonces esté conmigo en esta conversación con Joliet Barragán. ¡Hey! Hola. ¡Bienvenida! Muchas gracias. Qué bueno, gracias por haber venido. Gracias por tenerme aquí. No, de verdad Un que honor. estoy emocionada porque vamos a hablar de cosas. Vamos a Sí. hacer hoy va a ser una charla de chicas, Sí, ¿ok? sí, me encanta. No, de verdad que sé que estás haciendo muchas cosas, estoy muy emocionada por lo que veo que estás haciendo y de verdad mereces un espacio en Diamond Talks porque yo sé que tú vas a ser grande, muy grande más de lo que eres. Muchas gracias, muchas gracias. Pues feliz de estar aquí, poder hablar contigo, poder pues dejar que la gente me conozca un poquito más, porque Bien. pues obvio que todos te conocen, pero a un nivel, pero aquí Claro. pueden Aquí vas a ver saber. 2 o 3 chismecitos, así que vamos a hablar y Sí. eso. Gracias también a Cindy, que está por ahí sentadita en la parte de atrás. Papá, que siempre están detrás de la chica, así que gracias por también traerte. Pero voy a empezar rápido el chisme cachetón, que es lo que nos gusta a nosotros y es lo que la gente Listo, quiere ver. listo. Entonces, todo el mundo piensa que eres colombiana, pero la realidad es que no. ¿De dónde eres? Yo soy mexicana. Mexicana. Sí. Entonces, cuéntame ese chisme porque nadie lo sabe. Pues mira que yo empecé en una academia donde todos somos colombianos, todos son colombianos. Ok, Entonces yo bailo el estilo caleño. claro. Entonces el estilo caleño es un poco difícil aprender. Entonces Ujú. como yo lo aprendí desde chiquita, pues lo aprendí a hacer un poco bien. Entonces donde también se me pega el acento a veces. Sí, porque te oigo hablar Sí. y parecieras Sí, de Colombia. exactamente, porque es que me juntaba más con colombianos que mexicanos. Porque te veo, vea pues. Sí, entonces pues empecé pues a juntarme más con los colombianos, empecé a agarrar pues su vocabulario y Ujú. cosas así. Entonces cuando la gente me conoce siempre me dice, ¿y la colombiana? Y le digo, no. Pero nada malo con ser colombiano, No, solamente no. que no eres de allá. Sí, solamente que yo soy mexicana. Padres de Mexicanos. De México. De Veracruz y Veracruz Chihuahua. y Chihuahua, exacto. Sí. O sea que entonces sangre mexicana, wow. Sí. Pero le mete el caleño, como ustedes, bueno, si no la ha visto, va a haber un poquito en este video porque le vamos a poner alguito para que usted también lo pueda apreciar y eso. Parece muy joven porque la realidad es que sí lo es. 16 añitos tienes. 16 Dios mío, años. un bebé, una bebé todavía. Pero tienes ¿cuántos? 112 trofeos de 106, campeonatos. sí. Gracias, para que usted tenga una idea. Desde primer lugar, 60 y ¿cuántos? 68. 68 en juvenil. Ahora ya hace entonces su transición a profesional y pues por eso también estamos haciendo todas estas cosas para que la gente empiece a conocerte. ¡Qué alegría! Sí. Ahora, yo sé que pues te has estado en muchas competencias, pero recién entraste en la competencia de pasos libres y de los challenge, estos de Fernando Sosa, que son el one-on-one, ¿right? Cuéntame de eso. Bueno, empecemos con la negra. Ajá. La negra fue una experiencia, la verdad, que fue, o sea, totalmente diferente. Fue algo que yo entré
no sabiendo lo que iba a pasar, no sabiendo Ok. o sea, que iba a ganar, ¿me entiendes? O sea, yo entré ahí pensando que era un reto que me iba a tomar años poder llegar allá, ¿me entiendes? Ok. Entonces yo hice la coreografía, pues allá es diferente porque allá tú haces debut tu coreografía, Ujú. entonces la bailas por primera vez y fue una experiencia increíble porque veías todas unas rutinas espectaculares por la primera vez en vivo. Claro. Entonces cuando me tocó a bailar a mí, yo salí, yo era la más chiquita, yo me sentía ya así como que, oh my gosh, ¿qué estoy haciendo aquí? Pero me subí a la tarima y una experiencia única, o sea, ¿Dudas de lo que puedes hacer? Porque la realidad es que si usted no ha visto los videos, esta chiquita es fuego, parece pequeñita, pero pequeñita no es. aún sí, a veces sí, porque pues ves el talento alrededor tuyo y yo como que no tengo toda la experiencia que tienen ellos todavía. Entonces yo a veces me siento así como que bueno, pero trato, o sea, doy todo lo que tengo dentro de mí. Sí, eso Entonces lo esa sé. experiencia fue única y el resultado creo que nos sorprendió a muchos. ¿Oh, de verdad? Sí, yo siento que, o sea, era nuestra primera vez yendo, ¿me entiendes? Entonces yo no lo esperaba, pero fue una experiencia muy Bueno, bonita. pero como la gente no sabe, bueno, primero que nada un saludo a Evelyn La Negra, mi amiga, pero La Negra es una competencia que se hace en Europa y esta chiquita ganó, ¿qué lugar? Primer lugar. Gracias, ganó primer lugar en una competencia que literalmente le toma a un montón de gente, pues muchos años en destacarse, pero no solamente eso, llegó segundo lugar en bachata profesional también, o sea Sí, que pues ella no solamente hace salsa, sino que también le entra a la bachata. sí, le estoy Uy, Dios entrando. mío. Ok, pero entonces volviendo otra vez a la parte de los challenge, que en Oaxaca yo sé que con Jorge Martínez hicieron también unas competencias, cuéntame de eso. Bueno, pues yo no llevo mucho tiempo haciendo salsa nada más. Esa era como mi cuarta vez compitiéndolo. Y entonces no tenía planeado competir en salsa nada más ya en Oaxaca. Yo Ok, estaba nomás disfrutando, metida en mi competencia, enfocada en eso, donde pues llegan mis amigas, me dicen, yo la entra. Y yo le dije, bueno, lo intento, pues, ¿qué ok. me puede lastimar? Entonces, pues a mí me gusta no retarme, pero sí, o sea, tratar Claro, cosas nuevas claro, un y ahí challenge. aunque no ganes, eso no es el punto es disfrutar, agarrar la experiencia, entonces yo me meto y empiezo y donde llego a la final, donde la última ronda mía fue contra Eric Morales, el Ok, campeón ahorita de el campeón. Europa, sí, de salsa nada Ajá. más. Entonces yo esa ronda yo dije, oh my gosh, o sea, ¿qué voy a hacer? No entiendo. Pero esa ronda la disfruté muchísimo, o sea, yo nomás dejé que la música me llevara, porque pues eso es algo muy difícil, Claro. poder escuchar Improvisar, claro. exactamente, y era enfrente de todo el mundo, entonces yo ¿Cuánta más gente nerviosa. había? Uy, yo creo que como viendo el salsa nada ¿Siguiendo? más, unas 200, 300, yo digo, Pues más o menos como 300. un congreso, algo así. Sí, sí, Sí. sí, Ok. pero estaban todos ahí viéndote porque estaban esperando los premios. Ok. Entonces, enfrente de todos y yo nomás salí a hacer el salsa nada más. Y entonces, después de que terminas el salsa nada más, ¿quién te llamó para ofrecerte qué? Oh my gosh. Pues después de que terminé la ronda pasó Eric Morales Ajá. y después me llamó Fernando Sosa al escenario. Ok. Y yo en ese momento yo me quedé así como que, oh my gosh, porque yo había ido a entrenamiento con él en Nueva York Ok. O sea que anteriormente. ya él sí te había visto. Sí, sí, Ok. sí, pero no, nunca pensé que, o sea, como que él me estaba observando mi proceso, pero yo ahí estaba queriendo entrenar Muy y bien. donde él me hizo unas palabras increíbles y yo en ese momento yo me quedé en shock, yo dije, wow, o sea, porque a veces un bailarín necesita saber que lo que está haciendo es bien, o sea, Claro. entrenando y no se va sin ver, ¿me entiendes? O sea, es Sí. muy bonito ver que la gente te ve, que tú estás trabajando por algo que tú quieres hacer. Pero, Entonces, cuando él dijo esas sí. palabras, yo Pero qué se sintió chévere muy para que tú veas bien. de Fernando que haya tomado un tiempo para no solamente Sí, reconocer el buen trabajo, sino que también te motiva, porque obviamente tener sí, un feedback de una persona como él, que pues, tiene sí, mucho nombre en el ambiente, pues sí sí, que es chévere, de verdad que eso estuvo muy bien. sí, Ok, todo el mundo piensa, es que es tan jovencita, pero hiciste tu transición ahora a una categoría profesional. sí. ¿Cuántos trofeos de profesional ya tienes? De profesional, em, Campeonatos así grandes. La negra, la negra, lo de, bueno, en lo de Oaxaca también se considera profesional, porque ajá. ya no estás compitiendo en juvenil.
Y en Summit agarré tercer lugar en bachata Ok. pareja cabaret. Claro, ok. Sí. Que ese fue el vestuario Sí, famoso, el vestuario que me hizo ¡Mua! soñar. Que yo le hice. Ok. No, pero qué chévere. Entonces estás ya haciendo una transición, si no es que ya la hiciste Sí. completamente a la categoría profesional. Entonces, ¿qué es lo que viene ahora? Bueno, ahorita estoy entrenando con Karen y Ricardo, que me están... Nada más, nada más. Sí, gracias a Dios, ellos aceptaron entrenarme en mi nuevo solista. Mm, Me están montando mi nueva coreografía para volver a la negra Ok. a tratar de defender ese título. Eso, Sí, eso. es un reto muy Porque grande, pero definitivamente, sabes, como estábamos conversando previamente, que yo sepa, a lo mejor me equivoco y usted en los comentarios aquí me lo dice, pero ya que de paso le da campanita, se suscribe, le da like y todo eso, porque así nos ayuda a que esto siga dándose para el frente. Pero que yo sepa, nadie ha hecho un back to back. no. Hay gente que ha ganado varias veces primer lugar, pero en años entre medio. Ujú. Entonces serías, yo creo que la primera persona si lo logras Sí, hacer, así que todo el mundo va a estar con los deditos cruzados y mandándole buenas vibras. sí, muchas No solamente gracias. estás entrenando con Karen y Ricardo, has trabajado con Karen y Rafael, Dani y Judy, en CAM, tienes un montón de black belt, como decimos, los cinturones Sí, negros que has entrenado con ellos. ¿Qué sí. es lo más que te ha gustado de entrenar con esa gente? Em, pues la verdad que me ha gustado o sea, entender las técnicas de cada estilo. O sea, Ok. porque cada persona hace su cosa a la manera de ellos. Entonces poder agarrar tanta información para después hacer un propio estilo tuyo de cómo te gusta hacer las cosas a ti, eso es Mm, lo que más me ha gustado, porque yo siento que de haber em, agarrado información de Cam, de Alex y Judy, de Karen y Rafael, Karen y Ricardo, Fernando Sosa, Fenda Cocha, de todos ellos, después yo voy a poder agarrar las cosas que a mí de verdad me gustan para hacer mi propio estilo y poder tal vez inventarme algo nuevo, ¿me entiendes? Eso Ok, es lo que más me gusta. eso es lo que más te gusta, pero vamos a hablar de lo que no te gusta. No tienes que decir quién, pero Ok. ¿qué es lo que no te ha gustado? Los ejercicios con Sonia, yo sé, eso no le ha gustado. No, eso me gustó mucho eso, pero lo que no me ha gustado es a veces cuando no tienen paciencia. Alguna gente no tiene mucha paciencia Mm, de entender un proceso. Entonces claro, eso yo siento que a veces una gente toma un poquito más para aprender, otra gente claro. no lo entiende, cómo lo explicas, entonces buscar otra manera de explicarlo sería perfecto. Vio, eche un ojo. Para que usted sepa si no regresó, ¿por qué? Pero bueno, nada, no estoy jugando. Pero la verdad es que entonces te pule para cuando tú, porque también quieres ser maestra. Sí, Esas me experiencias encantaría. van a enriquecer también tu Sí, currículo para cuando te toque a ti explicarle a otra persona que no sí. es fácil. Esta chica anda de avión en avión. ¿Hace cuánto no llegas a tu casa? Hace pues 2 semanas. 2 semanas, Una esta vez 2 semana. semanas. Pero Sí, yo sé que te pasas para arriba y para abajo, literal. sí, sí. ¿Ves? Mamá apoya mucho y eso lo sé yo, papá también, y están ahí Gracias. encima. Antes de que se me pase, déjale un mensaje a mamá porque esto va a quedar grabado Bueno, para a la ver si yo. posteridad. Dale un mensaje a mamá que va a ver este podcast, que de hecho lo está viendo ahora, pero déjale un mensaje a mamá de todo lo que te ayuda y cómo, para que quede para la posteridad. Pues nada, a ver si lloro. Ay, no creo que llores, tú no vas a llorar por eso. La verdad que muchas gracias, mami y papi, por siempre apoyarme, por siempre estar ahí por mí, porque yo sé que no es fácil dar, o sea, hacer muchas cosas para sus hijos, pero ustedes lo hacen y la verdad que eso nunca se va sin agradecer. De verdad, muchísimas gracias porque yo sé que ustedes ven un futuro y pues la verdad que eso me motiva a mí también a seguir adelante porque yo veo que ustedes creen en mí, entonces eso me hace creer yo misma en mí. Entonces eso la verdad que es muy, o sea, lo agradezco muchísimo porque es que ellos son la razón por que yo estoy aquí. Entonces eso la verdad que... Muy bien, Agra- ya la hice llorar, como hice llorar a la pobre Galía en este podcast. Todo el mundo llora cada vez que viene, no sé qué es lo que pasa. Pero no es para llorar, se me salen a mí también las lágrimas porque sé que como hijo, que tus papis te apoyen, eso es lo mejor. Así que si usted tiene un hijo que está deseando hacer arte, no importa cuál sea, baile, pintura, canto, fotografía, lo que usted quiera, apóyelo. Los hijos se nos van rapidito, crecen rápido y ese apoyo puede determinar en que tu hijo cambie y a lo mejor pues no pierda su vida haciendo otras cosas, sino que usted se lo pueda disfrutar y le da también a ellos un motivo para vivir y hacer cosas. Así que, ok, espérate, porque tengo yo también que buscar mi servilleta porque obviamente
Yo tengo hijos también, usted sabe que yo tengo hijos y es complicado a veces y sería chévere que los hijos todos pudieran tener el apoyo de los padres. Pero a mí por lo menos, para que me dejaran ir a una gira, yo tenía que limpiar, fregar, planchar y ahí mami me ponía a hacer cosas. A ti para todo lo que tú haces, ¿qué mamá te obliga a hacer? ¿Qué te dice que hagas? Bueno, pues la verdad que mi mamá me dice que ya un buen estudiante en la escuela, porque Ok, obvio una carrera sería, claro. lo tengo que hacer, no lo tengo que hacer, pero me gustaría hacerlo. ¿Qué te Entonces, gustaría estudiar? bueno, a mí me gustaría estudiar medicina deportiva. Medicina Sí, deportiva. porque yo he ido a muchas competencias, congresos donde Sí. alguien se lastima y un bailarín propio sabe qué hacer, sabe cómo ayudarle a ese Oh, bailarín. Entonces yo siento que eso sería, me ayudaría uva. mucho. Y me gusta mucho la medicina y todo eso, lo del cuerpo, Ay, me pero estudia encanta. doctor, porque así cuando me vuelva viejita tengo quien me cuide, porque imagínate cómo van las cosas. Ya no empieza a doler aquí, No. allá, y allá. Ok, pero Sí, entonces sé que también, ahora en lo serio, estudiar y hacer baile y viajar tanto es un poco complicado. Hay mucha sí. gente aquí que de seguro son jovencitos que van a ver este contenido porque tú estás aquí con nosotros hoy. ¿Y qué consejo le darías? ¿Cómo manejas todo? Bueno, les diría que tienen que tener mucha disciplina, tienen que saber cómo, cuándo pueden, o sea, si tú ves que tienes tiempo para estar en el teléfono, no hagas eso, sino haz tu tarea, Ok. porque yo ya lo he vivido y es muy difícil Ok. cuando, entonces poner la escuela primero, antes que todo, porque pues las competencias son entre semana, la verdad es que son Sí, entre semana y eso es cuando tienes escuela, entonces ok. por ejemplo, lo que yo hago, al menos yo le pido las tareas a las maestras la semana anterior para cuando no esté compitiendo, me pongo en mi computadora, hacer el trabajo y ya estoy lista. Para cuando regrese ya no me perdí mucho. Entonces, Ok. nomás saber cómo manejar tu tiempo, si de verdad quieres tomar eso en serio, vas a tener que saber cómo tener disciplina, saber cómo organizar tus tiempos para tener tiempo para practicar, bailar, estudiar, todo eso, porque es una responsabilidad que tú tienes que cumplir. Pero ya vio, o sea, es una bonita bailarina, tiene todas las cualidades, pero no olvida que la carrera y la escuela, ser responsable con esas responsabilidades Sí, es primero, valga la redundancia. Así que de sí, verdad que estás muy enfocada, mamá ha hecho un tremendo trabajo. Ok, sí. ahora yo sé también que tienes que hacer horas, muchísimas horas cuando llegas de viaje. O sea, que si usted Sí. se cree que nada más falta la escuela y le No, dan irse, no es así. no, no. Tienes que después que llegas hacer horas hasta qué hora. A veces, dependiendo cuántas horas debo, a veces me quedo los viernes, entro a las 9 de la mañana, salgo a las 4:30, pero me tengo que quedar de 4:30 hasta las 9 de la noche en la 9 de escuela. la noche. Entonces de 9 a 9, en ¡Ay! viernes. Ay, Sí. Jesús. Ok. Como jovencita y bailarina, dame tu secreto. ¿Qué es, a tu juicio, lo que debería tener un bailarín así de jovencito para destacarse? ¿Qué tú crees que debería tener? Disciplina, Uf, de disciplina, plano. disciplina. Sí, yo pienso porque si tú de una vez de niña te pones en tu mente que tú quieres tomar esto en serio, tienes la disciplina, o sea, te enfocas en lo que tú quieres hacer, yo siento que sería, no fácil, pero sería, o sea, lo que deberías de hacer. Porque yo siento que si tú no tienes disciplina, si tú no te aplicas a las cosas, tal vez se te hace muy difícil. Porque obvio que somos niños, queremos vivir una vida de niños Ujú. y se entiende y eso sí se puede hacer, no más que también saber que hay momentos donde tú tienes que ser profesional Claro, en vez de no más niño. claro, claro, wow. Sí, La verdad que, o sea, cuando ves todo el conglomerado de las cosas que estás haciendo, no solamente es espectacular, pero retomando ahora un poco atrás lo que estábamos hablando, sí nos dijiste que te gusta de los maestros que hacen, qué es lo que los maestros no te gusta que hagan, pero ¿qué tú crees que debería de añadir a las cosas que hace un maestro que tal vez a tu juicio no hace ahora? yo siento que estaría muy bien si el maestro se pone a entrenar con el estudiante. O sea, la Uh, misma vez para que el estudiante tenga motivación. ¿Me entiendes? O sea, si tú ni el maestro sabe cómo hacer un truco, yo siento que los dos deberían aprenderlo juntos para que el ok. maestro no nomás le diga, o sea, haz esto, pero que él también entienda que tiene que hacer esto para poder explicárselo al estudiante. Mm. O sea, hacerlo a la misma vez O sea, para que a que tu juicio un entienda. maestro debería, si te va a enseñar algo, debería de saber hacerlo. Sí,
Ok. Sí. Para que tú veas, algunas personas no Ujú. saben hacer trucos, pero sí te pueden llevar a hacer un truco Sí. y te pueden enseñar, ¿ves? Que, o sea, Ujú, que como que no siempre tiene que ser así, ujú. pero en tu caso a ti te gusta que sea así. Ok. Sí. La familia, ahora voy a volver otra vez atrás. La familia es crucial. Tú bailas con tu hermanito. Sí. Ok, que ya no es tan hermanito. No. Saludos, Justin. Hola. No pudiste estar aquí en el episodio, pero no pasa Sí. nada. Ay, mira, qué mala es. Y te le dices, sí, tú no estás. Y yo, sí, no estoy jugando. Pero entonces, ¿cómo es bailar con el hermano? Porque yo sé que debe haber 2 o 3 agarrones, que debe pasar cosas. Bueno, obvio que hay cosas buenas y hay cosas malas. En cada Ajá, pareja de baile sí. sí, es lo mismo. Pero las cosas buenas de bailar con mi hermano es que nos entendemos. O sea, hay una Ok. conexión ahí ya hecha. Entonces, ¿Pelean mucho? dime. ¿Pelean mucho? Ay, el chisme sí pelea mucho. Pues a veces nos decimos, mira, 5 minutos. Entonces nos vamos y ¿De luego verdad? sí, porque es Sí. que en vez de para evitar un problema más Ok. grande, nos decimos 5 minutos y nos O sea que vamos. tiene que irse a time out todo el mundo y todo. Pues el de Ahí está nosotros. el chisme, cachetón. Esto es un clip para este video. Sí, no, pero me encanta, porque es que mi hermano y yo somos muy cercanos. Llevamos Ok. 2 años, entonces él ahora que creció, él ya me quiere proteger, él ya le gusta, o sea, Mm, de tomar cargo y yo nomás así como que, ajá. ok. Ok, pero tú eres mucho mayor que él. ¿Cuánto es Sí, mayor? 2 años. 2, Él bueno, tiene no es 14 tanto, no es ahorita, tanto. sí. Ok. Entonces a mí me gusta mucho bailar con mi hermano, me gusta mucho. En la tarima nos disfrutamos, nos reímos, Es que me muy imagino cuando lindo. lleguen a viejitos, todo lo que se van a reír de todo lo que Sí. pasó, a todos los lugares Las que historias que podemos fueron. contar, sí, Uf, no. sí, va a ser vacilo, va a ser vacilo. Ok, entonces, cuando no estás haciendo baile, Sí. que ya yo sé que tienes todo el tiempo literalmente ocupado, ¿qué haces? Bueno, a mí me gusta mucho cocinar. ¿Cocinas? Sí. ¿Qué sabes hacer? No mucho. No No mentira. No mentira. Pues las recetas de mi mami. Ok. Por ejemplo, a mí me encantan las albóndigas en ¿Albóndiga? sopita. Me Oh, ¿en encanta eso, sopa? sí. Eso nunca lo he hecho. Sí. Creo que eso es muy mexicano. Ah, Eso sí. es muy mexicano. Porque yo sé albondiguitas con No, espagueti, cosas así, pero... albondiguitas y le pones arroz y las cocinas y luego haces tu caldo Pero con mírala, ella, tú no ves cómo zanahoria. ella hace, las cocinas, ya está todo. Y luego te lo comes cuando hace mucho frío, cuando estás enfermo y Ah, pega pero es bien como rico. sopita Sí, de enfermitos. sí. Ah, Pero lo comemos en el día normal. normal. Ay, eso no nunca. Me vas a tener que enseñar a hacer esa sopita porque yo no sé. ¿Listo? Porque mi marido es sopero, el productor de este programa, ese que está allá atrás, él le encanta las sopas, pero Sí. pregúntale si yo cocino bueno porque yo cocino bien. Y di lo contrario. Y está haciendo así como que sí, 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 sí. Ok. Sí. Entonces, pero te gusta entonces salir con amigas, ir al Sí, cine. sí, pues ¿O la qué verdad pasa? que a veces no tengo mucho tiempo, pero cuando puedo, a mi familia y yo nos encanta ir a las movies. Ok, Nos ¿qué te encanta. gusta? Eres como mi productor y como Tamara Libolsi. Saludos, Tamara. Que le gusta el misterio y las cosas feas. Sí. También. Ay, me No, caso o en sea, nada. yo voy a la movie y veo las de terror, pero hasta cuando me Ay, siento, no. yo le agarro la mano a mi hermano y le aprieto, porque no, o sea, yo nomás digo que la quiero ir a ver, pero cuando estoy sentada ya me arrepiento. Ay, no, 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 no. Yo no puedo con la... yo soy fresita, a mí me gustan las cositas Sí, rositas. sí. Yo soy en contra de la violencia, todo eso, las peliculitas así rosas y tiernas son lo que me gusta a mí, pero entonces puedes ir al cine con Tamara y con Gaby, porque a ellos sí les gustan Sí, todas esas no, cosas eso me feas. encanta, sí. Ok, si pudieras vivir en otro país, ¿en qué país vivirías? Ay, es una pregunta ¡Ay! muy buena. Un lugar en Europa. Me gustaría como España o Italia. Me Ay, encantaría. ok. Sí, desde chiquita. Yo aprendí. Pero ya has ido por allá, ya has visitado un poco. España, sí. A España nada más. España nada más, de Europa, Ok. sí. Ah, pues entonces tenemos que inventarnos algo para que la chica Sí, llegue a sí. Francia y todo eso por allá, Inglaterra, todo eso Todo, que sí, está. sí, sí. Ok, Juventud Divino Tesoro. Porque el que no la ha visto, no solamente haces unas cosas espectaculares. ¿De dónde sale todas las cosas que se inventan? Bueno, yo antes era gimnasta. Ah, Sí. ok. Ahora, ¿ves? Ese fue el chismecito que usted no sabía, ni yo tampoco, por más que estudié. Por eso entonces es que salen todos. Sí, desde Ay, chiquita, Dios antes de mío. la salsa. Ok. Yo, la verdad que te platico y yo quería ser gimnasta. O sea, yo antes de, porque mis hermanos empezaron a bailar antes que yo, porque también tengo una Oh, hermana mayor que sí. baila. Saludos a la Entonces, hermanita mayor. saludos. Sí.
Entonces, antes de bailar salsa, yo era gimnasta. Me enteré de la salsa y de ahí empezó todo. Y después fui acróbata. Sí. O sea que entonces por eso es que pones la cabeza en el Sí. piso, por eso es que haces todas esas cosas que son medias locas, que digo, Dios mío, ¿pero qué hace ella? Sí, no, es que yo entrené en eso. Oh, Sí, wow. ¿Y yo cuántos tengo. años le diste a eso? Unos 4. Sí. 4. Pero si lo que tienes son 16, o sea que es como que una tercera parte de su Sí, vida. sí, Wow. sí, Has podido bailar con un montón de gente espectacular. sí. Que yo sé que pues han marcado tu vida de alguna forma, has ido a muchos sitios. ¿Cuál ha sido tu bailarín favorito hasta ahora? En pareja. Sí, el con el que has bailado social que te haya gustado más. Oh, social. Sí. Uy, deja pienso. Y este es otro clip para este video. A ver, he bailado con bastantes, pero mi favorito, uy, no sé. Eso sí lo tengo que pensar, Pues eso sí lo piénsalo. tengo. Digo, pero no se tarde mucho porque esto solamente dura 45 minutos. Ay, Sí, ya. Jorge Martínez. Jorge Martínez. Sí. ¿Sí? ¡Wow! México. Ujú. Ok, ¿qué fue lo que hizo? Yo no he bailado nunca con Jorge. No, sí, me encantó, pues yo bailé con él en Qué Padre, en South Padre, un congreso allá. Y, o sea, creo que él y yo conectamos y luego otra vez en Vegas bailamos social y pues la verdad que me encantó mucho bailar con él. Sí, me fascinó. Ok. Podemos decir, has tenido malos bailes también. Sí. Uy. Ay, pero no, vamos a dejarlas porque ella tiene una energía bonita, así no vamos a ponernos feos. Pero me imagino que tiene que haber también 2 o 3 que no han sido los mejores. Sí. Ay, sí, ella dijo que sí. Ok. ¿Cómo te ves en el futuro? En el futuro. Sí. Pues el sueño mío, es, Ajá. pues primero viajar. Me encanta viajar, me encanta tratar diferentes comidas, o sea, ver la cultura, Ay, todo todo lo eso. que yo no hago, tratar Eso las me... diferentes comidas. De eso estábamos hablando Sí, ahorita. no, Ay, ¿qué? eso me encantaría viajar el mundo enseñando el baile. Después me gustaría tener mi propia escuela, donde también Ok. o sea, tener una oficina para yo poder hacer mi medicina O sea deportiva. que lo quieres como Sí, mezclar las dos sí, cosas, pues para no solamente tener pues las personas que escuela. bailen, sino poderlos asistir cuando se lastimen. Qué Sí, lindo, me eso está muy encantaría eso, bonito. porque es que a mí me encantaría ayudar a la gente, me encanta ayudar a la gente y también yo creo que yo tengo paciencia para poder ayudar a un principiante, a los niños, me Mm, encantan los niños y a veces gente oh, no tiene mucha paciencia, pero a mí me encanta verlos ahí bailar, aunque no sepan ok. qué están haciendo, me encanta porque todos empezamos así, Claro, todo el mundo sin saber comenzó sin nada. saber nada que hacer. Ahora entonces, ¿dónde que te gustaría tener tu academia? ¿Dónde? Sí. Bueno, ay. Y ella dice, Italia. Y mamá dice, ay, Dios mío, la chequera. No, me gustaría, pues aquí en los Estados Unidos, Sí. me encantaría estar aquí en los Estados Unidos, no en casa, no en San Antonio, No en San Antonio. no, pero me Ok. gustaría, ¿Y por qué? Perdón que pregunte por qué. porque allá la salsa está, pero no está muy fuerte. No está Mm, como que no es algo que se reconozca allá mucho. Entonces por eso es que yo entreno, pues por ejemplo aquí en Miami, o pues no aquí, pero Pero a en lo mejor tú Miami. puedes ponerla ahí en un Pues lugar que es sí, árido y empezar y trabajar y crearla y ponerla en el mapa. bueno, sí. Puede ser que sí, así que considéralo. Digo, yo no te estoy La verdad que sí tratando lo de voy a empujar a hacer pensar. nada, pero de verdad que, pues si estás en un lugar que, No pues tiene papá Dios te mucho. puso ahí, vamos a florecer. Sí. Bueno, Es sí, probable que lo voy sí. a pensar. Ok, hemos hablado de las competencias, hemos hablado de entrenamiento, pero no me has mencionado cuál ha sido tu competencia favorita. Fácil. Sorry. Fácil. ¿Sí? Uy, vamos, suéltala. Oaxaca, ¿Oaxaca? sí. ¿Por qué? Porque fue mi primera vez yendo este año. Fui por mi primera vez este año. Y la energía, la gente, o sea, la competencia que hay allá, Sí. no la tiene. No es que Yo no no he la ido a tenga nadie. competir, pero he ido a trabajar y Sí. hay mucha pasión. Es como Perú, Sí. que tú sientes que todo el mundo está ahí, como Colombia, que todo el mundo está bien fuerte, bien Sí, fuerte. y hay mucha gente de todos lados. Entonces yo siento que ahí de verdad se
se aprecia el amor por la salsa. Y que también ahí hay salsa mamá, entonces eso también está Sí. como que muy cool. ¿Qué te gusta más, la improvisación o las coreografías? Las coreografías. ¿Por qué? Vamos, Porque suéltame el es que chisme. improvisación es muy difícil. Es muy difícil. ¿De verdad? A mí se me hace muy difícil. No sé otra gente, pero a mí se me hace demasiado difícil porque uno tiene que conectar con la canción. Y lo que a mí me pasaba antes y me sigue pasando a veces es que yo me emociono mucho y quiero romper, pero no conecto con la canción. Entonces eso es lo que uno tiene que trabajar, escuchar la canción, entrenar. ¿Quién te escuchar habrá música. dicho eso? Sonia, me encantó tu clase, la verdad. Ay, qué bueno que la disfrutaste, Sí, ¿verdad? no. Que fue divertida, Muy divertida. pero fue muy retante. Sí, uy, Pensaste que venía a hacer 2 o 3 cositas y salió con zarandeada. mucha información, con mucha Zarandeada. información. No, pero de verdad que estaba chévere que podamos no solamente hacer este tipo de dinámicas, pero también colaborarte porque sé que esas herramientas que tal vez en mi humildad te puedo dar, lo poco que yo conozco, pues te puede servir mucho en el futuro. Muchísimo, sí. Sí, entonces, Sí. ¿te ves haciendo alguna competencia alguna vez tú? Sí. Sí, ¿te gustaría? Me ¿Un evento? encantaría, sí, me encantaría. ¿Cómo Me qué? encantaría. Como una competencia. Sí, pero ¿de qué? O sea, por ejemplo, está pues la improvisación, está de niños, está de adultos, ¿cómo que te De gustaría? todos los niveles. Me encantaría hacer una competencia completa, que tenga de todo para todos. O sea, categorías para todos, para que nadie se sienta como que no puede entrar, que no pertenece ahí. No, yo quiero incluir a todos porque ya a veces una gente no se siente como que está incluido o como que de verdad vale la pena ir. Entonces a mí me encantaría hacer unas categorías para que todos puedan entrar. Ok, ¿más salsera que bachatera? Sí. ¿Más salsera que bachatera? Yo soy bachatera. Ajá, ok. Obvio, unas categorías tal vez de bachata, pero más enfocada en la Pero sé que le salsa. entras a todo, al chacha, bachata, Sí, todo. chacha me encanta. Ok. Bueno, tal vez todos los ritmos. Sí, pero siempre tiene que tener unos favoritos. Sí, salsa. El mío, a pesar de que soy tan salsera, ay, me encanta el cha-cha-cha. Sí, a mí me Sí. encanta, a mí me fascina Es que el no todo el mundo chacha. baila eso. Sí, es muy diferente, pero te da tiempo para gozar. Exacto. Sí. Por eso, esa es una de las razones por las cuales me encanta el chacha, porque siento que puedo conectarme más porque es más despacio, me da más tiempo. Y siento que te da más tiempo para ser muy femenina Sí. femenina y Es enseñar. que es como perrería. Sí. Sí, de verdad que el cha-cha-cha es otra cosa. Sí, sí. Ok, entonces, cuando vas a competir, tú entras a 1000 categorías. Señores, tiene que ver eso. Y la pobre madre la veo allá corriendo de lado a lado, que la lleva en un patín, pero un patín chévere. ¿Cuántas categorías entras cada vez que sales a competir? Bueno, las categorías que más he entrado es en Vegas, donde entré en 20. 20 divisiones. 20 O sea que si categorías. llegas a finales en 20 divisiones, tienes que hacer Bailón. 20 Sí, veces. entonces 40. Pero a veces hay semifinal, a veces hay 3 rondas, todo depende, pero sí. O sea, pero entonces todas con una coreografía diferente. No. Ok, Entonces, por ok. ejemplo, antes cuando estaba en junior, hacía junior, amateur, open con el mismo solista. El mismo solista. Entonces, una coreografía, pero entró a 3 categorías. Ok. O sea Sí. que entonces si usted, pues, esa era una de las preguntas, si usted está, pues, ahora irrumpiendo en las competencias, que quiere más o menos tener una idea, pues entonces puedes masterizar bien una Sí. sola rutina, pero la puedes utilizar en varias divisiones, entonces pues tienes Sí. más oportunidad de ganar trofeos. Y creo que eso también me preparó a poder ir a un nivel más alto porque Open es contra profesional, amateur, el Sí. que sea. Entonces eso me ayudó a prepararme a lo que venía. Porque pues Open no es una categoría fácil, es un poco más difícil, Claro. sí. Entonces pues al menos estar ahí a competir, a ver cómo te va, a ver qué te falta, también ¿Cómo me se ayudó. siente ser una jovencita de 16 años y tener que competir contra este montón de mujeres que ya llevan años? Y no estoy menospreciando a ninguna, pero como una Jessica Quiles, o sea, y tú sentirte, Dios mío, ¿qué hago aquí? Sí, a ¿No veces... ¿No te ha dado ganas de regresar? Sí. Decir, ¡ay, que me voy! Sí, no, antes de que salgo al escenario, yo nomás me quedo y veo y observo y digo, wow, o sea, wow. O sea, a veces no me lo creo, a veces yo digo así como que, bueno, toca hacer lo que yo sé hacer, que es bailar,
confiar en tu Ajá, talento y y pues yo a veces, más bien yo me concentro más en superarme yo misma, porque que si me pongo a pensar, tengo que claro. ganar, no, yo siempre he dicho que yo trato de superarme yo misma y pues si uno no gana está bien, pero aunque tú te superaste a ti misma, pues ya, con Okey. eso ya te sientes bien. De esas bailarinas que sabemos que son muchas, que son muy buenas y muchas han estado en esta silla, en este podcast Sí, también, que les agradezco su amistad y su cariño siempre. ¿Con quién no has entrenado que te gustaría entrenar? con quien no, Con quién te gustaría entrenar? ¿Con quién con no has quien me entrenado? Sí. gustaría entrenar. Em, Me encantaría Bercy Bercy Cortés. Cortés. Bercy, amiga, mira, aquí tienes. Y Soy tu yo le fan, digo soy a tu ella la fan. sabrosa porque ella goza como No, loco. Ella se me pasa de lado a encanta. lado. Yo la vi allá en Oaxaca Ok. y ella dio una workshop, pero yo estaba Ajá. compitiendo, entonces no la Ah, pude no pudiste. tomar. Pero Ok. a mí me encantaría aprender de ella cómo se mueve. Bercy Cortés es espectacular, una chica que no solamente tiene un ángel maravilloso, pero es humilde. Muy humilde, me De verdad que es encanta. una mujer, no solamente un motivo para muchas otras mujeres, pero un ejemplo de superación grandísimo. Y Bercy, te envío un beso grande. Así Espectacular, que soy mira, ya tu sabes, fan. conéctate con Joliet porque ahí va a haber algo. A lo Sí, me mejor sabes si pudieras hacer encantaría. un dúo con ella, te Imagínate, imagínate. no. Ay, No, que, no, una persona espectacular que, o sea, ese es un ejemplo de la persona que a mí me gustaría ser. ok. Que la gente me vea así. Me encanta. Qué chévere. Ok. ¿Qué te falta? Porque yo sé que te falta un montón de cosas, pero inmediatamente, ¿qué te faltaría que tú quieres hacer ahora? Técnica. Técnica. Técnica salsera, técnica de trucos, técnica de todo. Ok. No me puedo ir sin hacerte una pregunta, pero tú vas a decidir si la contestas o no, porque al final, pues aquí todo el mundo dice lo que quiere. Sé que Listo. estuviste muchos años en una compañía de baile, Sí. ¿ves? Y mucha gente dice, se fue, pelea. No, a lo mejor, obviamente, no queremos saber las interioridades, pero ¿cómo fue la transición de estar en una compañía que viajaba y hacía muchas cosas, ahora sentirte que estás solita? Sí, bueno, pues la decisión que tomé no fue fácil, porque Ok, duré 5 años con esta claro. compañía. em, Hice unas relaciones que todavía siguen, a este día todavía Sí, siguen, ellos son parte de mi familia. ok, La decisión no fue fácil, nos tomó más de un año tomarla porque o sea, nos encantaba mucho, la verdad. Y les agradezco todo porque yo creo que yo soy la bailarina que soy por ellos, porque ok, yo aprendí a bailar de verdad con ellos. ok. Entonces, más que todo, agradecerles. Claro. Por eso fue muy fácil, Saludos porque a los chicos, a Brian y todos sí, los chicos hola de camp. Brian, Sí. hola Cam y ¿De qué? hola. Fue muy difícil, pero en algún punto, no sé si todos saben, pero CAM Dance Company está aquí en Miami Claro. y yo vivo en San Antonio, Sí. Texas. Sí, entonces en algún punto se me hizo muy difícil entrenar Claro. porque tenía escuela, nomás podía los fines de semana, entonces fue como que mucho. Viajaba, pero como que no entrenaba mucho. Entonces a mí me Claro. encanta entrenar. Entonces, pues, em, sí, se tuvo que tomar la decisión de dejar eso para poder seguir creciendo, aprendiendo de otra gente. em, y pues crecer, Sí. crecer. O sea, para todos los que estaban hablando y diciendo un montón de tonterías, mira, no se fueron enojados. Ya usted vio que todavía siguen siendo amigos. Sí, Simple y sencillamente que había que volar y tomar una decisión. Y ella va a sí, seguir haciendo solista, pero también siguen siendo amigos y se van a encontrar por ahí de vez en sí. cuando. Así que Pues Camila deje y de Brian. estar chismeando. Sí, no, Camila y Brian son mis padrinos y Ok, siempre lo serán ok. y siempre estaremos juntos. Sí, no, eso está bien. Sí. Ok, ¿cómo te has sentido? Ay, muy Tú quieres bien. que siga el podcast. Ya dice, ay, que sigamos aquí en el chisme. Chismeando. Estaba súper nerviosa y mira, qué bien le ha ido. Ok. Gracias. No quiero que a usted, perdón, que también le vaya bien. Tiene que darle like a esta video y tiene que darle dedito arriba y tiene que compartirlo. Comparta para que nos Sí, ayude. Entonces, sí. pues la verdad que sí, fue chévere tenerte aquí. Viste que se te hizo Gracias. rapidito. Pero, Sí. pues no quiero tampoco irme sin volver a agradecer a nuestros patrocinadores que siempre están con nosotros aquí, que es Ricardo Luchos, el abogado de la comunidad, mi amigo del alma, Itamar Martínez de la Liga Latina. Si usted tiene problemas, usted lo llama a él y él rápido le resuelve todo. Y Taina Cigar, que está también con sus productos que son tabacos, ¿verdad? Los productos con ellos que ellos tienen que te puede gustar muchísimo. Vamos a hacerlo así. Entonces, si usted quiere saber un poquito más de Joliet, tus redes sociales son Juliet
_Barragán1. Ok, ¿tienes Instagram? ¿Tienes...? Instagram y Facebook. Ok, ¿tienes clases? ¿Das clases? Sí, doy Ok. clases de beginner. Aprovecha. Tengo clases en beginner, intermediate y advanced. Ok. Y pues les enseño lo que sea. Ay, lo que sea. Caleño, salsa, afro, lo que sea. Ok, entonces, ¿próximos congresos que vas a ir? Próximo congreso voy a Las Vegas Super Congress. Voy a el BIG de San Antonio. Ahora vas a competir entonces en Las Vegas. En Las Vegas sí voy a competir. Y entonces, después de ahí. Después de ahí nos vamos para BIG. ¡Ah, qué padre! Ah, Qué padre. Qué padre. Yo lo vi. Ese es en México, ¿pero en dónde? No, es en ¿Ese es acá en sí, Estados en Unidos? Texas. Ah, En South Padre. como decía que padre, yo pensé, Sí. lo relacioné con México. No, es en qué padre. Ah, South Padre. ok. Sí, es uno nuevecito, pero ¿Es el rico. primer año? Segundo. El segundo año. Sí. Ah, pues tengo que entonces, mire, los que están en Qué Padre, no se olvide de los viejitos también servimos y también podemos bailar. Joliet, Sí. me encantó que viniera a Demon Talks. Te voy a dar la patadita de la suerte ya mismo para que sigas echándose adelante, que sigas así siendo tan linda y con aura tan bonita. Muchas Una gracias. niña muy fresca, o sea, fresca, tu frescura juvenil es muy contagiosa, así que te deseo muchísimo éxito. Y como esta es tu primera entrevista, para que todo el mundo sepa, es la primera entrevista, Joliet, que cuando ya yo sea bien viejita podamos darle vuelta atrás y podamos sentarnos de lo que Sí. chismeamos aquí hoy, el chisme cachetón. Sí, muchísimas gracias por tenerme aquí, la verdad, una experiencia única. Ah. Nunca había tenido nadie que pues me conociera a este nivel, entonces la verdad que muchas gracias por dejar No, qué bueno. conocer y pues, la Yo verdad que te lo espero agradezco. que con esta entrevista mucha gente vea tu talento, que logre descubrir quién eres, que eres una niña muy linda y con muchas ilusiones y muchas esperanzas. Sí. Así que entonces que sigas creciendo y haciendo salsa por todo el mundo y te acuerdes de esta viejita que te quiere mucho. Sí, ¿Ok? no, Así te que, quiero. así que usted siga por la orillita y no se pierda los próximos episodios. Suscríbase, dele like y no se olvide que hay Diamond Talks para rato. Por la orillita. Cuídense. Bye. ¡Epa! Hola amigos, soy Itamar Martínez, gracias por visitar mi página Centro de Ayuda para Accidentes. Pues si estás visitando esta página es porque probablemente tuviste un accidente o una amistad o un familiar, pues aquí estamos para ayudarte. Me puedes llamar al 813-322-2828 o puedes enviarnos la información aquí en esta misma página y te responderemos lo más antes posible. Gracias y estás en buenas manos.